Hola, soy Juan Pablo Murrieta, tengo matrícula 01702655 y este es mi examen argumentativo oral de F1016B. La situación que se tiene es bastante simple. Se tiene un supercapacitor que está modelado por este circuito y se piden tres preguntitas. La primera es la siguiente. Se tiene que modelar en algún simulador que se sugiera que Multisim el circuito del capacitor con estas propiedades de resistencia, capacitancia, resistencia de carga y voltaje de alimentación y crear la curva del voltaje y de la corriente respecto al tiempo. Para esto utilicé precisamente Multisim y este simulador pues me permite crear el capacitor y también analizarlo. Entonces, comenzando, se puede ver que esta parte que está en rojo coincide con este circuito que está indicado aquí en las instrucciones del problema. Y esta resistencia R no es más que una resistencia de carga que también indica el problema. Y este voltaje Bs es la fuente de voltaje que se necesita para modelar el escenario, pero no es exactamente parte del circuito. Ahora bien, para hacer una simulación necesito definir dónde quiero la simulación. Entonces, como solo me interesa el supercapacitor y no el resto del circuito, pondré aquí una probeta junto con su referencia en el lado negativo, por así decirlo, y pondré también una probeta de corriente. Es muy importante especificar que las condiciones iniciales tienen que ser de manera que los voltajes iniciales en los capacitores sean cero, si no solo se va a tener una línea recta en todo el estudio. Entonces, si hacemos un estudio transient, obtenemos las siguientes curvas. La verde es de voltaje, la azul es de corriente. La verde se puede ver que es una exponencial, aumenta paulatinamente hasta que se estanca aquí asintóticamente en 5 volts. Si recordamos, 5 volts es el voltaje de la fuente. Más adelante explicaremos por qué sucede esto. Y por el otro lado, la corriente empieza aquí en un pico y cae paulatinamente hasta llegar a cero igual asintóticamente. Ahora, el problema número 2 consiste en explicar precisamente por qué se da este pico de corriente aquí. Para ello se tienen las siguientes ecuaciones. Estas ecuaciones vienen, bueno, la 1 y 2 vienen del análisis de mallas con las leyes de Kirchhoff de un circuito de capacitor simple, un circuito RC. Este circuito es más complejo, pero el principio se mantiene en un supercapacitor, porque son distintos capacitores conectados en paralelo, en este caso con iguales resistencias. Entonces, en la ecuación número 2 se puede ver que la corriente es igual al voltaje de la fuente entre la resistencia por E a la menos tiempo sobre resistencia por capacitancia. Se puede ver que cuando T es igual a 0, todo este término se vuelve 0. E a la 0 es igual a 1, entonces la corriente máxima es Bs sobre R. Y se puede ver también que mientras T aumenta, la corriente va a ir disminuyendo. Y cuando T llega a infinito, este término de E a la menos T sobre RC tiende a 0. Y pues si se multiplica 0 por lo que sea, pues va a ser 0, entonces la corriente al infinito va a ser 0. Ya me adelanté tantito, pero luego explicaré esto más a detalle específicamente para lo del voltaje. También se pide considerar lo siguiente. Si se quiere que la corriente pico sea menos para no freír algún componente eléctrico, ¿qué se puede hacer? Pues aquí la ecuación número 3 es la ley de Ohm, que se tiene que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Entonces esto quiere decir que la corriente va a ser inversamente proporcional a la resistencia. Lo que quiere decir que si aumentamos la resistencia, va a disminuir la corriente y de esta manera tenemos una protección a nuestro circuito. Muy bien. Ahora, la pregunta número 3 consiste en lo siguiente. ¿Cuál será la carga máxima del capacitor en voltaje y cuándo sucede esto en la realidad? Matemáticamente, en la ecuación número 1, podemos intuitivamente ver que cuando t tiende a infinito, este término tiende a 0, de manera que 1 menos 0 pues se queda 1, de manera que el voltaje, cuando t tiende a infinito, o en este caso lo voy a poner cuando t es infinito, es igual a Bs. Esto pues ¿cómo se puede corroborar? Simplemente porque si se observa aquí el simulador, se puede ver que el voltaje máximo que se llega en el estudio son estos 5 volts. Y parece ser así hasta el infinito, porque es una asíntota, lo cual se puede ver porque es una exponencial. Y pues se puede ver que esos 5 volts que se llega es el voltaje de la fuente, de manera que esta ecuación aquí es correcta. Ahora bien, en la vida real no existe algo así como un tiempo infinito. Entonces, si se quiere medir un tiempo de carga del capacitor, normalmente se utiliza la siguiente aproximación en un circuito de capacitor simple. Se condensa este término RC en una constante del tiempo que se expresa como tau, donde tau es RC. Y se dice que el tiempo de carga
suele ser aproximadamente 5 tau. Y en esto se alcanza realmente el 99.3% del voltaje, lo cual pues matemáticamente no puede ser considerado como el 100%, pero como no existe algo así como un tiempo infinito en la vida real, pues es una muy buena aproximación si se necesita realmente saber un voltaje de carga en lo que es la vida real. Entonces, prácticamente esto resume mi examen. Muchas gracias. Esto ha sido todo. Hasta luego.